¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV, que, que es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Como siempre les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así sean avisados de cuando se sube un nuevo video a la plataforma. En esta oportunidad me acompaña la investigadora y comunicadora María Cecilia Bartolín, que les saluda. ¿Cómo estás? Bien, hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Así es. Bueno, hay sin lugar a duda un hecho relevante que ha ocurrido esta semana, que es determinante en el quehacer mundial. Pero antes de eso, ¿qué te parece si compartimos un video breve de una persona en Argentina Sí. que se queja de que le quitaron todo? Ujú. Y eso es muy posible que pase acá, porque Sí. tenemos un nuevo gobierno que va a ser de las mismas características del gobierno argentino. En consecuencia, es muy posible que pase eso acá, para que pisemos la tierra y veamos la realidad. Esa es la realidad de la dictadura mundial que se está instaurando en el mundo hoy día y que la gente, porque la hacen votar, cree todavía que no es dictadura. Adelante con Correcto. el video. Y acá lo que pasa es que están queriendo venderle la Patagonia a todos los judíos, loco. Esto se sabe hace un montón. Acá todo el mundo lo sabe, está lleno de israelitas, está todo el mundo comprando la tierra. Nadie hace nada y la única gente que pone el pecho es la gente que perdió todo. Acá nos dejaron solos. Las recibieron y las van repartiendo. Yo en mi casa pidiéndole a todos los vecinos, a la gente de Bariloche que me dé una mano. Y toda la gente que está acá, como él, perdió su casa el año pasado y estamos acá peleándola. Porque nos dejaron solos totalmente. Como sabe todo el mundo, acá se sacaron toda la plata que estaba puesta para los incendios y nadie hace nada, no se recibe ayuda de ningún lado. Bueno, eso es un hecho concreto y diario de algo que está ocurriendo. No es conspiración, no es algo que podría pasar, está pasando. Entonces, ahí se nos viene a la mente la frase de la Agenda 2030, el eslogan: no tendrás nada, pero serás feliz. Esa es la agenda del mal. Aquí la estamos viendo, aplicándose. Y la vamos a ver seguramente en todos los países. Adelante, María Cecilia. ¿Cuál Sí, es tu opinión? lamentablemente esto viene pasando hace años en la Patagonia chilena y también argentina. Eh, Estos incendios que eh, milagrosamente se inician de 6 a 7 focos al mismo tiempo en distintos lugares y tienen directa relación con la necesidad de quemar bosque nativo para poder después entregar esas tierras a grandes transnacionales y en este caso, eh, como lo dijo Milei muy claro, eh, y como está pasando aquí en Chile también, elementos israelíes que vienen como mochileros, entre comillas, y que son parte del ejército que ha terminado su servicio militar, vienen acá y toman fotos. En el fondo lo que hacen es hacer cartografía y son absolutamente soberbios, no respetan absolutamente ninguna norma de los parques nacionales. Acá en Chile ya quemaron hace años atrás, lo conversamos la semana pasada, el Torres del Paine, y en Argentina están haciendo lo mismo. Son focos que han sido, y que lo han dicho bomberos, que han sido provocados. Literalmente han sido provocados. Y acá en Chile tenemos exactamente lo mismo. Focos cerca de Penco, donde casualmente se encontró tierras raras. ¿A quién le interesan las tierras raras hoy? A Estados Unidos. Porque
después de toda una lucha con los aranceles, con China, China le volvió a vender tierras raras, pero con un 60% de aumento en el costo. Y resulta de que casualmente también en Penco, Lavín padre, ¿no?, que es un ser bastante oscuro en todo sentido de la palabra, hizo un video hablando de la posibilidad de colocar una minera en Penco, pero claro, primero tienen que limpiar el terreno. ¿Y cómo lo limpian? Creando incendios. Lamentablemente no es nuevo y creo que lo vamos a seguir viendo. Y el problema es el siguiente. Todos los años, al menos en Chile, y creo que en Argentina es lo mismo, han dicho, sí, nos vamos a preparar y vamos a comprar aviones, cisternas y todo lo demás, y anuncian todo un paquete de medidas. Y finalmente nada se cumple. ¿Por qué? Porque no quieren detener esto porque hay una agenda, tal como tú dices, una agenda para poder entregar todos estos territorios. Recordemos, la Patagonia es rica en biodiversidad, en recursos naturales, en agua limpia, en agua pura. Entonces, necesitan de eso en caso de que el tema de Gaza no les funcione, entonces van a venir acá. Esto está planificado. En Chile llevan, desde época de la dictadura, viniendo para acá. No es nuevo y lamentablemente, insisto, lo que se quema no es solamente árboles, no es solamente bosque, se quema biodiversidad, se queman casas, porque hay gente que vive muy cerca, hay muertos, pero no les interesa, para ellos son recursos que simplemente son prescindibles. Somos prescindibles para todos ellos. Claudio. Bueno, vamos a ir ahora con la temática central de este tema, que es lo que pasó esta semana, que está en boca de todo el mundo. Para introducir el tema, ¿qué les parece si vamos con un video que tenemos? Esto que ves probablemente sea el culmen de la decadencia de nuestra civilización. Se trata del yerno del presidente y fascista de Estados Unidos, presentando alegremente un plan inmobiliario para Gaza. Como si Gaza ya fuera de su propiedad por haber financiado el genocidio que está borrando del planeta a sus habitantes legítimos. Estamos viviendo en directo una de las mayores distopías jamás imaginadas. Un genocidio normalizado durante más de 2 años, ahora presentado como negocio inmobiliario en el Foro Económico Mundial de Davos. Sin rendición de cuentas, sin reparación, sin derechos para los palestinos, solo neocolonialismo en su versión más extrema y deshumanizada. Estados Unidos e Israel planean una ciudad vigilada para los palestinos, con control biométrico militar, checkpoints israelíes, economía digital controlada y un modelo educativo de paz. Es decir, un campo de concentración futurista para los palestinos que sobrevivan y una ciudad turística construida sobre los escombros de un genocidio para los financiadores de la masacre. El sueño húmedo del capitalismo depredador. Ya nos lo había enseñado el propio Donald Trump hace unos meses, disfrazado de vídeo generado con IA, Gaza convertida en maqueta, devastación convertida en estética, limpieza étnica transformada en oportunidad de inversión. Entonces muchos dijeron que era una provocación, un exceso, el delirio de un loco megalómano queriendo llamar la atención. Pero no era ficción, era un globo sonda, y como nadie se opuso con firmeza, pues siguieron adelante con el plan. Y aquí lo tenemos, presentado con orgullo en el Foro Económico de Davos ante la atenta y sumisa mirada de los líderes mundiales. Y esto es lo realmente nuevo, no el genocidio ni el saqueo, que son casi tan antiguos como el hombre. Lo novedoso es la normalización absoluta de ambos, porque antes había que esconderlo o disimular al menos. Ahora ya no. La realidad no ha superado la ficción, la ha convertido en un resort para ricos. Bueno, definitivamente, como dice el video, es una provocación. Definitivamente es una provocación. Lamentablemente, esto se anunció hace tiempo atrás y la gente, como bien dice el video, no reaccionó. Y ahora lo están instaurando.
una junta de paz. ¿Qué paz? Qué terrible. Realmente me repugna, me indigna, me llena la rabia, me impregna completamente el espíritu. La verdad es que no me produce tanta rabia que no sé qué decir, pero construir una cosa que la presentan bella sobre el sufrimiento más atroz que hemos visto en esta humanidad, lo encuentro terrible. Realmente ahí se muestran ellos, la inspiración que tienen para su genocidio es solamente el dinero. Y son parlantes de, por ejemplo, las palabras que escuchamos de Larry Finn, el CEO de BlackRock, uno de los que realmente mandan. Hablaba de la importancia de achicar la población en los países porque los países con menos población serán más ricos y que la mano de obra en el fondo será sustituida por la inteligencia artificial y la robótica. Ese es el objetivo de ellos. O sea, ellos quieren mantenerse en una elite y tener robots a su servicio, y tener humanoides a su servicio. Hombres transhumanistas, en el fondo, casi robots a su servicio, que no tengan discernimiento ninguno. Ese es el objetivo, para allá vamos. Esa es la política de esta gente. María Cecilia. Sí, tal como tú decías, ahora, todo esto se hizo no para la gente, porque la gente sí se rebeló, la gente sí reaccionó en redes sociales y en los países vimos grandes manifestaciones, seguimos viendo grandes manifestaciones que son brutalmente reprimidas por la policía estatal en cada país a favor de Palestina. Esto se hizo para los gobiernos, para ver qué tan sumisos eran para este plan de este hombre que simplemente no tiene escrúpulos y, como él lo ha dicho, su límite es su moral. Un hombre que no tiene moral, un hombre que es un pedófilo, que es un criminal condenado por 34 delitos. Esto se hizo para eso, para ver la reacción de los gobiernos del mundo. Y prácticamente no hubo reacción. Y los pocos que reaccionaron eran pocos. Por lo tanto, no eran importantes. Son manejables. Y si no son manejables, bueno, se los saca. Simplemente se los saca. Ahora, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Lo peligroso es que se está legitimando. Porque Gaza es un experimento. Ojo, el haber llevado a los judíos allí, sionistas, ojo, judíos sionistas, a la Palestina ocupada, es un experimento para ver qué tanta reacción había en el resto de los países, en el resto del mundo, en el fondo. Y luego de eso, ¿quién sigue? Porque ya se dieron cuenta de que acaban de cometer un genocidio brutal, la muerte de miles de niños, más del 80% de ellos asesinados con disparos en la cabeza y en el pecho, dicho por la relatora de la ONU. Eso está certificado. Eso no es casualidad ni son daños colaterales como normalmente lo pintan en las guerras. No, esto es a propósito, televisado, diariamente, en directo, y no hubo reacción. Y la que hubo fue pequeña, manejable, según ellos. Entonces ahora, lo que necesiten o el territorio que necesiten, vuelven a hacer lo mismo, porque no va a haber reacción. No la hubo en Gaza. ¿Por qué va a haber en otro lado? Y ojo, no solamente Gaza, ojo, porque Israel no solamente ha violentado Gaza, ha violentado Líbano, ha violentado Siria y lo sigue haciendo. No es que haya terminado, lo sigue haciendo, porque en la cabeza de Netanyahu y de los sionistas está el gran Israel.
Entonces, esto es el inicio, esto era la prueba. Probaron de que se puede y que los gobiernos lacayos de Estados Unidos no dijeron nada. La gran mayoría de ellos, y la oposición fue pequeñísima. Fueron algunos disidentes, pero el resto está de acuerdo. Callaron, omitieron, miraron hacia otro lado, por lo tanto son tan culpables como aquel que disparó. Ese es el problema que tenemos hoy con esto, con este acuerdo de paz que va a mantener a los pocos palestinos que lleguen en un centro de concentración vigilado igual por Israel, ¿no? Por este ente sionista, criminal y asesino, en un reducto muy pequeño, y todo el resto va a ser repartido. Entonces, la pregunta es, y porque lamentablemente la gente común y corriente no se une. La única forma de poder luchar en contra de todo esto es la unión de los pueblos. ¿Qué está pasando en África? En África se están rebelando. Claro que hay problemas, sigue habiendo problemas en muchos países, pero hay una disposición de los pueblos a rebelarse en contra de este sistema criminal que los ha tenido en la pobreza más absoluta. En América Latina no ocurre. Y en Europa, la gente, los pueblos se rebelan, pero los gobiernos siguen siendo sumisos. Y mientras los gobiernos sigan siendo sumisos al poder económico que representa a Estados Unidos, no estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando del poder económico, las grandes transnacionales, detrás de este payaso, ¿no? Que es un delirante, pero que es peligroso, muy peligroso. Mientras la gente no se una, lamentablemente vamos a ver en los próximos años un nuevo genocidio en un lugar donde efectivamente necesiten, ya sea las tierras, ya sea el tema económico, los minerales, los recursos naturales, el agua, lo vamos a ver de nuevo. Y lamentablemente esos lugares son la Patagonia argentina y chilena. Claudio. Sí. ¿Y por qué se siente tan poderoso Donald Trump y parece que habla y atropella en forma incontrarrestable? Porque justamente es el poder económico que lo respalda, el que lo avala y lo aleona de alguna manera a él y a los Netanyahu para sentirse y hacer lo que quiere, golpear la mesa y hacer definitivamente lo que quieren. Esa es la evidencia empírica de que hay un poder que ellos saben que está detrás de ellos. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, mis queridos auditores. Esta Junta de Paz, y me voy a meter en un tema teológico, ellos están hablando de paz y seguridad. Y resulta que la Biblia, en un pasaje, en la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 3, dicen, cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Así que, ojo, cuidado con esto. Esta falsa paz, este circo, porque es un verdadero circo, podría ser el preludio de la gran guerra. Porque queda 1 millón de palestinos todavía que tendrían que limpiar, entre comillas, para desarrollar su plan. Y que lo están matando, pero en los medios masivos monstruosos nos llenan la boca con este circo. Entonces la gente deja de ver el genocidio y ve este circo. Pero el genocidio sigue. Falta todavía, tienen que hacer desaparecer a la mitad de los palestinos que quedan en Gaza. Entonces, ¿cómo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo no nos rebelamos? Si esto que está aquí es un experimento, los conejillos de Indias son los palestinos de Gaza. Después seguimos
nosotros, si no nos creemos eso, no vamos a entender nada y no nos vamos a dar cuenta cuando nos pasen por encima. Esto es el mundo de la dictadura mundial, de la que siempre se habló, que siempre pensaron la gente de que era una conspiración y sin embargo es ahora una realidad. Tenemos que tener los ojos para verla, porque realmente esto se toca, es real. Vamos a ir con otro video para complementar un poco lo que estamos conversando. ¿Qué les parece? ¿Te preguntas cómo la sociedad israelí puede celebrar y justificar un genocidio? La respuesta no es cómoda, pero es sencilla. No nacen así, los educan así. Lo explica Hadas Emma-Kedar, exalumna y profesora israelí. The only thing that you learn as a child, Arabic is a language of which I'm afraid. When I hear Arabic on the street, I feel uncomfortable because it's my enemy, they might hurt me. They want to kill us. What you learn is that there was a war, the 6-day war, and we won. Very heroic kind of storytelling. And then they don't say occupied, but then we took more of the land that belongs to the Jews. When I started hearing the word Palestinians, I connected it to these Plishtim from the Bible, who were our enemies. Apart from the map and the Declaration of Independence, there is the Israeli flag. So these 3 items are really burned in your brain as a kid. Also in kindergarten, you already see it. It creates a strong part of your identity, and you look at it in a very, very positive light. We were indoctrinated also towards the army. So you learn specifically about the heritage of Judaism, but it's all Zionism, actually. As a child, I was exposed to all of this, and it was very nice to grow up and feel like I'm on the good side, I'm the good guys. It's very effective. No hablamos de propaganda marginal, hablamos de formación básica, de libros de texto, de lo que se enseña desde la infancia. Es ideología supremacista, racismo institucional y colonialismo armado. El genocidio no empieza con las bombas, empieza en las aulas. Esto no es un misterio, no es una cultura ancestral, no es una supuesta maldad innata, es educación convertida en arma. Adelante, María Bueno, Cecilia. Eso lo hablamos, me parece, la semana pasada. Hay mucha gente que dice, no, hay que sacar a Netanyahu, hay que sacar a Ben-Gvir y la cúpula. Pero ese no es el problema. Netanyahu es de los más moderados dentro del sionismo en la Palestina ocupada. Entonces, si sacan a Netanyahu, va a venir uno peor todavía. Más del 80% de los judíos creen y lo afirman que en Gaza no hay inocentes. No hay inocentes. Nadie se salva. Nadie se salva. Y el otro porcentaje cree que hay que dominar Gaza, tal vez no tan brutalmente, pero también creen que ellos son superiores. Y un porcentaje muy mínimo, que son los que convivían con los palestinos pacíficamente desde siempre, no desde ahora, porque siempre hubo judíos en Palestina, solo que eran un porcentaje mínimo, era del 2 al 6%, no era más, antes del 48. Y había una convivencia normal, sana y amigable entre judíos, cristianos y musulmanes. No había problema. Esto se crea, esto es, lo hemos dicho, no es una religión, no es un tema religioso, no, esto es creado, los educan para ser criminales y asesinos y que no les importe la vida de otros, porque ellos son los que importan. Dentro del mismo Israel hoy creado, hay clases. Están primero los que llegaron, los que crearon el sionismo. Ellos son la clase dominante. Los Yiddish. Nunca ningún otro ha llegado al poder en Israel. Nunca. Ellos son los que mandan. Y después están todos los demás.
vienen los europeos que son judíos, los otros que se han convertido, luego están los latinos que están mucho más abajo y finalmente están los judíos africanos que están muy, muy abajo y que tienen, ojo, menos beneficios que todos los demás. Entonces hay una casta dentro de esto, hay una jerarquía. La supremacía la tienen ellos. Entonces, esto es muy peligroso. Y vemos que esto mismo, este fascismo brutal, este nazismo, porque es lo mismo, básicamente lo mismo, viene arrollando al mundo en distintas partes. Vemos movimientos nazis en Europa, en Estados Unidos, los vemos. Y ni el gobierno ni las autoridades se oponen a ello. Y hay resoluciones de la ONU que dicen que no se puede y no se va a permitir ni el fascismo ni el nazismo. Entonces estamos volviendo a ello y lo están haciendo ¿cómo? Con experimentos como es Israel. Israel es un experimento en territorio palestino. Y ya probaron de que la gente, que los gobiernos no se oponen a un genocidio, miran a otro lado porque los negocios son buenos, porque están sacando gas, porque la posibilidad de hacer negocio y tener ganancias es buena. Entonces, miraron a otro lado y no les importa. Todos aquellos que no hicieron nada, que no gritaron, y los pocos países que sí se rebelaron, bueno, a ellos los van a ir descartando y van a ir llevando y van a ir interfiriendo de tal forma que en esos países haya gobiernos de ultraderecha que acepten este genocidio como lo han hecho en Europa, como lo hizo Estados Unidos, como lo hicieron prácticamente todos los países, lamentablemente, incluyendo nuestros vecinos y en América Latina, porque tenemos un alto porcentaje de países que han llegado a la ultraderecha por presidentes lamentablemente muy tibios. Claudio. Bueno, vamos a ir con otro video para complementar un poco el tema. Esto es lo que queda de Gaza, y su plan de futuro, preparado por Israel y Estados Unidos, desde luego no es una solución, es un negocio de guerra creado con crímenes de guerra. Y sí, los que van a repartir el pastel tienen nombres y apellidos. El cínicamente llamado Plan de Paz de Donald Trump entra ahora en su segunda fase, y trae una Junta de Paz Internacional que se coloca por encima del pueblo palestino, por encima del derecho internacional y por encima de cualquier idea de justicia o moral. Trump presidirá el reparto oficial de Gaza como administrador de una colonia previamente arrasada. Y entre sus esbirros no hay lugar para la diplomacia, solo hay burócratas del saqueo. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido, coautor de la invasión ilegal de Irak. Jared Kushner, yerno de Trump con suculentos negocios en los territorios palestinos ocupados. Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio. Mark Rowan, director ejecutivo multimillonario de una firma de capital privado. Ajay Banga, empresario y presidente del Banco Mundial. Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía. Hassan Rashad, jefe de inteligencia de Egipto. Banqueros, fondos, halcones militares y burócratas del desastre. Nadie elegido por la población de Gaza, nadie que vaya a vivir entre los escombros. Un general estadounidense al mando de una fuerza de estabilización, asesores de los acuerdos Abraham diseñando el futuro de un pueblo al que no representan. Y ahora, la guinda. Javier Milei y Erdogan invitados al reparto del pastel. Esto no es paz, es tutela colonial del siglo XIX, aplicada después de un genocidio retransmitido en directo. Y mientras tanto, la extrema derecha europea y española guardan silencio o aplaude el plan. Porque los patriotas de pulserita venden soberanía como saldo. Los patriotas en realidad son lamebotas de Washington. La amenaza no siempre viene de fuera, a veces preside la reunión. Y Gaza no es el final, es el laboratorio. Efectivamente, Bueno, es el laboratorio. sí, laboratorio. estábamos comentando eso. Ahora, ojo, que si la gente no nos cree, porque tiene derecho a no creer lo que nosotros decimos, vayan y vean el informe de Francesca Albanese. En ese informe, ella menciona
todas las grandes empresas, los grandes consorcios multinacionales, que están ganando desde el día 1 en la reconstrucción y en la construcción de los nuevos asentamientos que ha hecho Israel, ilegalmente, por supuesto. Todas las grandes empresas, Caterpillar, empresas de todos estos grandes consorcios multinacionales, todos están allí ganando dinero con el genocidio. Para ellos es un negocio, nada más, es un negocio. Claudio. Así es, un negocio sobre los huesos y la sangre de inocentes. Realmente indignante. En eso nos hemos convertido como humanidad. Realmente merecemos la destrucción total como humanidad. Absolutamente. Ese es mi deseo. De verdad que sí, me indigna como somos. Me molesta mucho la manera de ser de los presidentes que lideran el mundo. Y más me molesta la apatía y la indiferencia de la gente que prefiere mirar para el lado. Eso es lo que más me molesta. Sí. Vamos con otro tema, vamos con otro video. Ahí tenemos una muestra de una movilización en Estados Unidos, en Minnesota. Sí. Impresionante las movilizaciones que han habido en Estados Unidos, no solo en Minnesota, sino en todas las ciudades contra el gobierno de Donald Trump. Está fuera del país justo porque no puede estar dentro, porque en su país tiene realmente el caos absoluto. Sí. El caos económico, el caos social, el caos institucional, y entonces arranca para afuera a meter bulla para escapar del ruido que tiene adentro. María Cecilia. Sí, correcto. Esta es solo una muestra. Ha habido manifestaciones, especialmente en los estados donde hay demócratas como gobernadores. Y es allí precisamente donde ha sido mucho más fuerte la represión de este grupo del ICE, que es una patrulla fronteriza. Los últimos en ir en contra de esto son los gobernadores de New Jersey, Virginia, Maine, que desafiaron frontalmente la política migratoria de Trump y han cancelado toda colaboración con la estatal ICE, marcando un choque severo que va en contra de la administración federal. Según los reportes internos, siguen apareciendo y mucho más masivamente este famoso grupo creado en los años 60, Black Panther o Panteras Negras, en Estados Unidos para proteger inmigrantes y para proteger también a afroamericanos. Pues recordemos que todas estas grandes manifestaciones comienzan con el asesinato de esta mujer en Minneapolis. Y ahora no solamente afroamericanos salen a las calles armados, sino que también norteamericanos están saliendo a las calles para defender a sus vecinos, porque ellos sí reconocen que los latinos, los inmigrantes, hayan llegado como hayan llegado. Aquí no estamos hablando, la migración ha sido siempre un derecho humano. Migrar para mejorar tu vida. Eso ha sido siempre. De hecho, Estados Unidos está colonizado por migrantes que venían de Europa y que además cometieron un genocidio brutal en contra de los pueblos originarios que allí vivían. Entonces,
ahora están saliendo también norteamericanos armados, porque en Estados Unidos uno puede conseguir permiso muy fácilmente para comprar armas, pero también para portarlas. Y han salido a las calles a defender a los inmigrantes y a los afroamericanos, que son los grupos que más violencia reciben de parte de esta patrulla fronteriza que se llama ICE. Ahora, hay 10 estados que no han firmado un acuerdo, que es el 287G, que tiene que ver con la patrulla fronteriza, y que supuestamente son un poco más seguros porque no hay una obligación por parte de las autoridades de estos estados para que los inmigrantes tengan que identificarse o mostrar en qué calidad están en Estados Unidos. Estos estados son Alaska, Illinois, Michigan, Minnesota, Maine, Connecticut, Hawaii, Oregon, Rhode Island y Vermont. Básicamente son eso. Ahora, ¿por qué, tal como tú decías, Donald Trump está fuera? Donald Trump amenazó a Venezuela. Bueno, vimos que secuestró a Maduro, que no ha conseguido nada más. Ojo, hay en todas partes, lo dicen, que no, que ya consiguió todo el petróleo. Eso no es cierto. Y las negociaciones que él dice que ahora está teniendo con Delcy Rodríguez son negociaciones que empezó Nicolás Maduro el año pasado, y que es vender y que las empresas vuelvan norteamericanas a Venezuela bajo las condiciones que Venezuela les pone. Ahora, Donald Trump está afuera y busca que la gente mire a otro lado, porque tiene dentro de su país una violencia brutal por parte del ICE, pero además grandes manifestaciones en su contra. Y además ahora el Parlamento está definitivamente, muchos republicanos también, están pidiendo un impeachment, que es sacarlo de la presidencia antes de tiempo. Ahora, Donald Trump ha dicho, hace bastante tiempo está diciendo, no, que para qué la alternación de los presidentes, que no, que para qué, porque no quiere que haya este año, están las elecciones de medio tiempo. Sabe que las va a perder, porque su apoyo ha caído a menos del 40%. Entonces sabe que va a perder esas elecciones. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha dicho que no se necesita una alternancia en el poder, que para qué. Y en el foro de Davos, literalmente lo dijo. Al principio de su discurso dice, tuvimos un buen discurso, recibimos excelentes críticas. No puedo creerlo, recibimos buenas críticas en este discurso. Normalmente me dicen que soy un dictador horrible. Yo soy un dictador, pero a veces un dictador se necesita. Literalmente lo dijo. Él se está proclamando un dictador y está actuando como uno. Y está amenazando a medio mundo. ¿Por qué? Porque resulta de que en su país tiene un descalabro económico, la gente ya prácticamente no puede comprar cosas porque todo ha subido por el tema de los aranceles, por el tema de los bloqueos. Entonces, la economía está hecha un desastre y la única forma que tiene que de mantenerla es generar conflictos y vender armas y más armas. Luego voy a tomarme la licencia y voy a hablar un poquitito de lo que dijo. Respecto de Groenlandia. En Davos dijo, hemos dado tanto a la OTAN y hemos recibido tan poco. Groenlandia es solo un pedazo de hielo. Si nos dan Groenlandia, se los agradeceremos. Si no lo hacen, lo recordaremos. Luego vuelve a repetir, le hemos dado tanto a la OTAN y no hemos recibido nada. Y después dice, la tomaremos de una u otra forma, hablando de Groenlandia. ¿No? Entonces, replica que ellos han aumentado su presupuesto militar en 1,5 billones de dólares. Y de pasada, en ese discurso,
humilló a los europeos diciendo que ellos no son nada sin Estados Unidos y si Estados Unidos es fuerte, los podrán defender. ¿De quién? No se sabe, pero él insiste en aquello. Repite varias veces, nunca le hemos pedido nada a la OTAN. Y eso es mentira. Y eso es mentira. Porque, ojo, Estados Unidos es el único país que pidió ayuda a la OTAN para invadir al país más pobre en ese momento, que era Afganistán. Y utilizó las bombas Moab, que son la madre de todas las bombas en inglés. Y lamentablemente, todo el grupito de Francia, Inglaterra, Alemania, España, apoyaron esa invasión. Y luego salieron, como vimos en época de Biden, arrancando de Afganistán, donde habían dicho que iban a terminar con el yihadismo y todo lo demás, y mentira. Lo que hicieron ahí fue proliferar las plantaciones de amapola, que son la base de la heroína. Entonces, necesita buscar conflictos fuera para no ver el desastre que tiene dentro. Y ojo, esto que salgan grupos armados a la calle y que se enfrenten al ICE, que también están armados hasta los dientes, falta una pequeña chispa para que haya dentro de Estados Unidos una guerra civil. Porque como están todos armados hasta los dientes, basta que uno dispare para que esto se salga de control y simplemente se vayan a una guerra civil donde lamentablemente, una vez más, los que van a perder es la gente común y corriente. Claudio. Bueno, ahora vamos a ir con un video de el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, que resume un poco todo lo que hemos hablado. Vamos con il video. Chi possiede le ricchezze più grandi del pianeta? Chi comanda il mondo? Chi organizza le guerre? Viene creato tutto a tavolino dai grandi sistemi economici delle borse mondiali. A Vanguard, State Street e BlackRock controllano un quadrilione di dollari. Non gliene frega niente, di niente, solo guadagnare, solo. L'uomo condizionato da quello che nel Vangelo Gesù chiama Satana, costruisce Judah Legion, un cyborg con un programma ben preciso che deve solo, per ragioni di avidità, materialismo e potere, produrre guadagno a chi possiede le ricchezze più grandi del pianeta. C'è stato un upgrade, quello della filigrana delle banconote. La cellulosa della carta, la filigrana, che è inserita all'interno prima non era innocua, adesso possono inserire chip anche nelle filigrane. Cioè, quello che mi ha detto Adoniesis è che ci sono dei chip che hanno un'influenza nella psiche nostra, cioè riescono con l'energia potente che hanno e con il valore, il programma che hanno a influenzare, condizionare la nostra psiche. Sono colui che doveva venire e spiegare tutta la verità. Bueno, ahí teníamos un video de Giorgio que dice algo impresionante, que ahora los billetes tienen un chip en medio de la celulosa del papel que de alguna manera condiciona la psique humana. Por eso que el dinero maneja a la gente de manera brutal. Por eso que la corrupción ha llegado a niveles extremos y está generalizada en todo el mundo, en todas partes, en todas las instituciones. No hay una sola institución que podamos decir que no está corrupta. Ese es el mundo que estamos viviendo, mis queridos auditores. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar. Sí. No alcanzamos a tratar otro tema, pero bueno, las cosas son así, digamos, los programas en directo son así. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Verdadera Justicia en GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.